Voy a seguir con algo un poquito más fuerte. ¿Está preparado, profe? Quiero preguntarle respecto a las profecías que dicen que están ahí metidas en la Biblia hebrea. Por ejemplo, le voy a dar dos versículos, Isaías 53, Isaías 7:14. Habla de Jesús, habla de la Virgen María encinta. No, no, aquí hay otro problema. Mire, Carla, ¿cómo le digo? Me toca hablar de la Septuaginta griega. Hacia el año 250 antes de Cristo, en Alejandría, que es al norte de África, que era la capital griega que manejaba a Israel desde el norte de África en Egipto, estaban los gobiernos ptolomaicos, los griegos de descendencia ptolomea. Ellos eran gobernantes cultos, serios, y quisieron formar la biblioteca más grande del mundo, que la lograron. La famosa Biblioteca Alejandrina, que llegó a tener 1 millón de copias en papiro, en griego. Y el bibliotecario Demetrio, un famoso bibliotecario que es el bibliotecario de esa biblioteca, era la persona de un rango que después del gobernador del rey era el que más poder tenía. Demetrio le dijo al rey Ptolomeo IV Filadelfo, le dijo: mire, rey, si queremos tener todas las filosofías, todos los libros sagrados de todas las religiones en griego, está bien, lo hemos logrado, pero falta un libro sagrado que no ha sido traducido al griego. ¿Cuál es? La Torá judía. Entonces, el rey griego que estaba en Alejandría, Ptolomeo IV Filadelfo, le escribió al sumo sacerdote de Jerusalén que le mandara traductores para traducir del hebreo al griego las escrituras sagradas judías. Y ahí empezó una traducción que cambió la teología. La traducción del hebreo al griego de las escrituras judías. Esa traducción empezó en el año 250 a.C. y duró más de 100 años, traduciendo otros libros. Hasta se tradujeron libros deuterocanónicos apócrifos. Entonces, esa traducción se llamó la Septuaginta griega. ¿Por qué Septuaginta? Por una leyenda que no es cierta, que 72 sabios, en 72 días, en 72 celdas, hicieron una traducción. Ya, eso es una leyenda, pero la verdad es que sí se tradujo la Biblia hebrea al griego. Ahora, esa traducción del hebreo al griego marcó una nueva teología del Antiguo Testamento. Marcó. ¿Por qué? Un ejemplo, el tema de la virgen. Una virgen estará encinta. En la Biblia hebrea, en los manuscritos hebreos, no se dice una virgen, sino una joven. Y una joven no necesariamente es virgen. Pero en la Septuaginta griega se usa una palabra griega que significa virgen, existiendo una palabra griega que significa joven, que es nianía. Nianía significa joven. Pero ya la Septuaginta griega cambió la juventud por una virgen en sentido biológico. En cambio, en el hebreo no dice una virgen, sino una joven que estará encinta. En cambio, la traducción del hebreo al griego dice una virgen. Y esta traducción de la virgen condicionó al Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque los escritores neotestamentarios no usaban la traducción hebrea ni aramea, sino usaban la Septuaginta griega. La versión griega se usaba mucho en los tiempos de Jesús. Entonces, la influencia de la Septuaginta griega condicionó la teología del Nuevo Testamento y ahí nació la tradición que es una virgen la que estará encinta, cuando en el texto hebreo dice una joven. Qué gran diferencia. Y ahí viene todo el tema de la virginidad, que se volvió un tema en la teología católica bastante fuerte. Otro punto. Los 4 siervos del siervo sufriente de Isaías. Isaías 42, del 1 al 7, que es el primer cántico. El segundo cántico, Isaías 49, del 1 al 11. Tercer cántico, Isaías 50, del 4 al 11.
Y el último cántico, que es el que hizo una referencia Carla, que es Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12, al traducirlo a la Septuaginta griega, los verbos que en hebreo es en plural se traducen en singular. En la Septuaginta griega da a entender que es un siervo, una figura, un mártir que va a morir por nosotros. Pero el hebreo no dice eso. El hebreo da a entender que la figura del siervo que sufre es el pueblo de Israel, es una colectividad. Entonces hay un traspaso de los verbos en plural en el texto hebreo a un verbo en singular en la versión griega del Antiguo Testamento. Ese es otro tema. Y resulta que la versión griega tuvo peso porque ayudó a inspirar la teología del cristianismo y ver a Cristo como el protagonista de Isaías, mientras que el hebreo no lo veía como una figura, sino que era una colectividad. ¿Quiénes son los que van a morir? El pueblo de Israel. Entonces, es otro tema bastante complejo.